Paracha, ¿cómo se llama? ¿De dónde va la Paracha de amor? 21, 24, 23. Santidad de los sacerdotes, ¿no? ¿Sí, no? Yo tengo una pregunta Sí, señora. que me surgió de la Parachat, sí. Justamente el 21.3, ¿sí? Dice Hashem dijo a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Sí. Más por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen. ¿Por qué por la hermana virgen? O sea, ¿por qué virgen? O por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Como haciendo, digámoslo así, exclusión o énfasis en que si ella no es virgen, no puede, ¿sí?, contaminarse, o sea, se puede más bien, reitero la pregunta, contaminarse si ella no es virgen. Vuelve a leer, por favor. Hashem dijo a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Ahí está utilizando la palabra clave, ¿cuál? Virgen. No. Haya tenido marido. Cercana. Cercana. Porque yo puedo tener una hermana lejana, que puede ser otro papá. Y si no es virgen y es cercana. O sea, si es cercana quiere decir que lo está cercando. O sea, está haciendo que solamente los de la primera línea consanguínea. Por eso, y si no es virgen y es cercana. No debe hacerlo. No sería ya porque es de ya otra pertenecería persona. a otro sentido de... A otro pariente. ¿Cómo se llama eso? Palabra no le correspondería al esposo. Ese tipo de acto. Pues aquí está diferente. ¿Qué dice? Escuchemos. Del 2 al 3. Excepto por sus parientes cercanos, su madre, su padre, Dice hijo, excepto, hija y hermano. ¿correcto? También se puede hacer inmundo por su hermana virgen que nunca se haya casado y es, por tanto, dependiente de él. Ahí está la explicación. Porque sigue siendo dependiente de él en cuanto al núcleo familiar. Por eso después, si se casa la señora o la hermana, perdón, Ya es harina de otro sí, costal. sí, gracias. Solo aplica en ese sentido el sacerdote. El sacerdote, sí. En cuanto al sacerdote. Sí, en cuanto al sacerdote. Sí, claro. Hijos de Aarón. Dice, Hashem dijo a Moshe, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Dentro de todo, yo creo que Sarito sabe un poquito más sobre eso. Si mal o sin mal, los egipcios, si algo que tenían los egipcios era que ellos, como que había una cierta inclinación que cuando se moría alguien en el Como un pueblo, rito. Una fascinación por eso. una fascinación para que el sacerdote hiciera el entierro. O sea, que era una momificación. O sea, el man era el que hacía ese tipo de rito. Él y los ayudantes. ¿Cierto? Entonces, como que le decían eso de que ser tal, no solamente a los que habla, pues la Torah está haciendo eso. Miren la línea consanguínea. En el otro era como, había un grado de bacano que el sacerdote nos va a enterrar a mi primo. Y ese primo no hacía parte consanguínea del sacerdote. Entonces el sacerdote prácticamente tenía contacto con ¿qué? Con todos los muertos. Entonces lo que hace Akadosh Baruj Hu es que nuestro sacerdocio, el levita, revisión el levita, no tenga parecido con ellos, o sea que a diestra y siniestra vayan, ¿qué? Enterrando, porque nosotros sabemos la superstición de la gente. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes, no, por ejemplo por ahí se murió el señor de la esquina que vendía, ¿sí?, arroz con leche. No, hermano, nosotros deja que el sacerdote no lo entierre porque el man es que es como esa vaina y el man tiene más favores con Dios, entonces como el man va muerto ahí para que entre más rápido ya que sea al techo. La gente piensa eso, que el sacerdote tenía como ciertos poderes. Entonces aquí lo que hace realmente es limitar ese contacto de la muerte, de los muertos entre Israel, para que él no se convierta en un sepulturero. Y la gente no lo tomen a él como un dios o como una persona que puede llegar a arrimar los muertos a otro lado. ¿Por qué? Porque se venía de un sacerdocio muy egipcio. Sí, cuéntanos, ¿qué expresaban ellos?
Pone que los sacerdotes egipcios en sí eran aquellos que practicaban estas vainas paganas, esos ritos paganos. Vale, sí. Y ellos eran los que prácticamente, como dice usted, le daban como ese pase, eran como esa, ¿cómo decirle? Ese representante ya. que ellos acá y le daban ese pase. Así como los griegos pensaban, pues, que le ponían las 2 dracmas acá y a los muchachitos para que cuando llegaban allá donde Caronte les pasara los romanos. Entonces prácticamente era como la misma cosa en Egipto. O sea, ellos eran como, por decirlo así, los que le ayudaban a dar el pase al otro lado, Sí. a la otra vida. Y aquí precisamente limitando esas acciones de los sacerdotes, el Eterno está diciendo, ellos no tienen esa capacidad, simplemente... Por eso ponían los órganos en los copitos que colocaban, porque eso era lo que ellos se llevaban para el otro lado, se llevaban sus partes, sus órganos, y por eso tenían que hacer tanto el rito de momificación. Vale, eso en cuanto a este lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Hace una diferencia fuerte entre ese sacerdocio de los egipcios y de las culturas paganas y nuestro sacerdocio. Entonces, él lo que hace, lo limita, y lo limita muchísimo. No lo hace para todo el pueblo. Dice, Hashem dijo, Moshe habla a los sacerdotes de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más por su pariente cercano. Ahí lo empieza, no es por todo el mundo, no es por cualquier muerto en el cuerpo, solamente él, por su pariente cercano. Ahí pone la cerca, mamá, papá, por su hijo o por su hermano, por su hermana virgen, a él cercana, ni siquiera si fuera virgen que perteneciera, por ejemplo, de otra colada, como dicen por ahí. Él no puede hacer eso, solamente la cercana, virgen. A él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza. Bueno, otra cosa, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. El cuarto, ¿quedó claro lo de los sacerdotes? Que lo que hacía Akadosh Baruj Hu es una diferencia entre el sacerdote egipcio y nuestro sacerdocio. ¿Perdón? ¿Dónde es otra pregunta ahí? Bueno, Sí. ¿por qué no se puede hacer tonsura en la cabeza? Que estaba buscando y raparse la parte de la corona. ¿Por qué no? ¿El contexto cuál es? No, el contexto de lo que estamos hablando. Los sacerdotes. Esto es exclusivamente de los sacerdotes, ¿sí o no? Y generalmente esos sacerdotes, los de las culturas paganas, tienen esa, creo que dentro del catolicismo, Hay una corriente ¿cierto? Sí, hay una corriente que se rapa en la cabeza. ¿Cómo se llaman? Franciscanos, creo que son. Y ellos por obligación se hacen ese tipo de cortes, Sí, los frailes. por obligación. Se llama por ahí, hay culturas africanas que cuando las personas se mueren en sus familias se hacen como unas especies de tatuajes en la cara y en las manos también, cuando los familiares se mueren. Pero sí, ahí, digamos, los presos en Estados Unidos, cuando los condenan como a una cadena perpetua, ellos ya son, digamos que ellos ya no tienen derecho sobre su cuerpo, digamos que el Estado tiene el derecho sobre ese cuerpo. Ellos como desobediencia se rapan y se tatúan, pues esos presos todos tatuados por todos. O sea, eso es prohibido. Esa me imagino que esa práctica viene de algún sacerdocio pagano y ellos la tomaron. Pues ellos se Eso. buscaron fue por San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue el primero que empezó con esa parte. Pues me imagino que el man tuvo que haber tomado algún sacerdocio pagano o cananeo. Pues se supone que él era una persona pudiente. ¿Qué? No acuerdo que me leí la biografía de ese señor. Como que entonces San Francisco de Asís toma eso, o sea, lo lee y por llevar la corriente, o sea, por llevar la contraria. Más que No, todo, tanto por ya son llevar- no prácticas creo que se han tanto por llevar la contraria, transmitido. sino porque el man tuvo que haber visto eso en alguna práctica cananea, algún sacerdocio por ahí de alguna tribu o algo así tuvo que haber visto eso. O alguien se lo transmitió a él. Porque la Torah lo prohíbe. Es que Sí, él ¿y por qué lo estudiaba prohíbe? eso. ¿Y por qué lo ¿Qué prohíbe la estudiaba? Torah? O sea, Porque eso es, porque eso es, todos ellos tenían, por ejemplo, los egipcios se depilaban, creo que era todo el cuerpo. Sí, Eso es una práctica que ellos tenían, porque ellos consideraban que el cuerpo era totalmente hermoso, ¿no? Y se pintaban. ¿Se pintaban los ojos? Era arte y era también por Claro, salubridad, ¿de creo. dónde viene el delineado? Era por salubridad.
No sé, yo le creo, Jessica me está Sí, contando. ¿es en serio? Vamos en el 3, 2, su hermana virgen la cercana. El 4 se nos pasó y el 4 es interesante. ¿Qué dice el 4 en acabado Como exclusivamente? diferente el del niño. Él no se puede hacer inmundo porque es un dirigente entre su pueblo. Haciéndolo, lo profanaría a él. ¿Lo Julio? Por favor. Él no se puede hacer inmundo porque es un dirigente entre su pueblo. Haciéndolo, lo profanaría a él. ¿Alguien tiene una Torah a la mano? ¿Qué dice el texto 4? Un marido no se hará impuro entre su gente para profanarse. Ay, mira que ese texto, por ejemplo, el 4 dice así, Rachi. Diferente. Dice un marido. Al otro, ¿cómo empieza? Él no se puede hacer inmundo porque es un dirigente entre su pueblo. Haciéndolo, lo profanaría a él. Los Kohanim no se harán espacios calvos en sus cabezas. Ahí, así nomás, el 3, por favor. Vamos a leer 3 en la traducción de Rachi. El 4. El 4 o el 3. El 4. Un marido no se hará impuro entre su gente para profanarse. No se dejarán una parte calva en sus cabezas y no se rasurarán el borde de sus barbas. Y en su carne no serán un rasuro. Ahí dice un marido. Le da una categoría a la palabra Baal. Creo que esta es la palabra esposo. Baal. O sea, ahí toma la categoría esposo. Realmente debería ser esposo. O señor. ¿Sí me van a entender? Ahí está la palabra hebrea Baal. Entonces, en su traducción, pues no la asumieron. Jessica, bueno, quedó como lo lee Gonzalo. Sin embargo, un esposo no puede Calma. impurificarse. Esa palabra esposo no está en la mayoría de los textos, traducciones, pero en la Torah sí está. Te voy a leer aquí. Dice, no habrá de impurificarse, aquí dice el Señor en su pueblo para profanarse. Esa palabra Señor es esposo. Aquí. No, eso es lo que dice ahí, debería decir esposo. Pero el Señor no es Baal. Sí, por Señor. eso, vale. ¿Sale Baal? ¿Qué es lo que dice Rachi y Sofía? ¿Cómo así no estamos hablando de los sacerdotes? Un marido. Un marido. Pero no, es que nos saltamos del 4, estamos hablando del 4. Por eso, pero veníamos estamos en hablando de los 4. sacerdotes. Sí, y el sacerdote no puede ser casado, claro. Por eso. Pues dice que no. Del 3 hablamos de los sacerdotes. Ah, pero ahí cuando dice esposo es a los Dice no se puede purificar por su esposo. esposos sacerdotes o esposo Esposo cualquiera. sacerdote. Sacerdote. Estamos en el... Los sacerdotes que Pero están es que estoy yo casados. perdido porque Porque hay que leerlo todo que dice que forma la condición de sacerdote. Sí, en el pasaje 4 de su Biblia aparece la palabra esposo por algún lado. Ok, listo, eso es lo que estamos aclarando, porque la palabra Baal en hebreo es señor o esposo, amo. Entonces ahí, como el contexto que viene, no lo toma ni como amo ni como señor, sino como esposo, porque arriba se dice, se va a contaminar con el pariente cercano. Pero hay algo más, sigue leyéndolo. Un marido no será impuro entre su gente para Sí. profanarse. No se dejarán una parte calva en sus cabezas. No, quieta, no mezcle lo uno con lo otro. Bueno, solo el 4 otra vez. Sí. Un marido no se hará impuro entre su gente para profanarse. Ponle el comentario. Un marido no se hará impuro miren esto, escuchen. Un marido no se hará impuro, pero el contexto venimos es que solamente sacerdotes. O sea, ese sacerdote no se hará impuro, pero arriba me dice que yo puedo ¿qué? Sepultar a mi esposa, pero abajo me va a decir que no la puedo sepultar si esa esposa no era creyente o era un tropiezo para el sacerdocio. ¿Es así o no es así? Sí. Eso lo aprendí hace 10 años. Entonces, escúchenme. Entonces, el contexto me está hablando del sacerdote, pero abajo pareciese que me estuviera diciendo nuevamente, no se contaminará como cualquier otro hombre. Lo leo en esta traducción de la Torah. No habrá de impurificarse el esposo en su pueblo para profanarse. Arriba está la advertencia. El sacerdote dice, miren, yo lo único con lo que yo puedo realmente asistir o hacer un sepelio, ¿a quiénes son? A mi esposa, ahí están, repítamelo. Hermana virgen cercana, Hermano, cercano. ¿cierto? Y abajo parece que me estuviera repitiendo otra vez lo mismo. O sea, no se profane con los del pueblo, pero está utilizando una palabra anexa que se llama esposo. porque si el sacerdote lo hace, se profanaría a él y el pueblo.
Correcto, pero hoy dice, usted no se va a profanar. Entonces dice, pero ¿por qué arriba de profanarme si arriba me está advirtiendo que no puedo salir de esta línea? Cuando está diciendo no se profanará como cualquiera de su pueblo, está advirtiendo es que su esposa no era lo que nosotros decíamos hoy en nuestro ambiente, inconversa. O no era una persona... Dile. Esto quiere decir que un Cohen no deberá hacerse impuro por una esposa no apta para él. Exacto. A causa de la cual él se profana mientras esté con ella. Pero no a la hora de sepultura. Dice, así pues el sentido simple de la frase es un marido Cohen no deberá hacerse impuro por su esposa mientras que ella todavía esté entre su gente, es decir, que tenga quienes la sepulten aparte del esposo y por lo tanto no sea metisba. Y con respecto a qué esposa te dije que no puedes hacerte impuro, con respecto a aquella que es para profanarse, es decir, aquella a causa de la cual el Cohen se profana a sí mismo de su estatus sacerdotal. Palabras más, palabras menos, es una mujer que no le ha ayudado al sacerdocio. Se le cuenta como profana. ¿Entiendes? Nosotros llamaríamos hoy, perdóneme, inconversa. Entonces está diciendo, mire, si su esposa no es profana, o sea, cumple los ritos con usted, etcétera, si ella se muere, vaya y hágale el sepelio. Pero si la otra es muy apartada de todo este cuento del sacerdocio, deje que los familiares le entierren a ella y usted no la entierra. Por eso dice, no se profanará, no dice no contaminará, que es diferente. ¿Sí es? Ahora sí quedó entendido. Quedó claro lo de profanar del sacerdocio. ¿Por qué? Porque nuestro creador quiere hacer una diferencia entre los sacerdotes egipcios, que esos manes sí le cascaban a lo que fuera, ¿cierto? Y nuestro sacerdocio, que lo hace un sacerdocio cerrado, que no sea así pues a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mira que el sacerdocio está en las cosas santas del creador, en el lugar santísimo, en el lugar santo, entonces el hermano puede ir a enterrar a cuanto más se atraviesa, ¿sí? No se contaminará con muerto, porque imagínense cuántas veces se tendría que descontaminar el sacerdote. Tenaz. No tendría tiempo para sus oficios, se la pasaría descontaminándose en los bipes. Sigamos. Para hacer en el río. Sí. Tonsura, sí. 5, 29. Tonsura. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. En una Torah. Que el sacerdote no se rape la cabeza ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Eso dice el 5. ¿Qué dice 5? No se dejarán una parte calva en sus cabezas, y no se rasurarán el borde de sus barbas, y en su carne no se harán un rasguño. Hagamos la Torah por ahí. Dice, no se raerán los sacerdotes la cabeza ni la barba, ni harán incisiones en sus carnes. En sus carnes. Yo le leo otra acá. Dice esto. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Vale. Entonces, si lo hago yo interpretativo, pues realmente lo que están diciendo los famosos monjes estos que se hacen un chocolate aquí, no sé qué era. Los monjes franciscanos. Eso está prohibido. Bueno, de por sí está prohibido que el tipo se declare un monje, porque eso no existe. O sea, ya el hombre se viste como quiera. Los monjes tibetanos y todos los budistas. Ah, los tibetanos vuelven esos rapas, sí, totalmente. Con su no, Pero eso es lo que se hace en la colita aquí. Los krishnas, A esos son los sí. Que hay un pasaje que está torcido en cuanto a la calvicie. En cuanto si yo me debo hacer, por ejemplo, las personas que van a hacer la tonsura completa, ¿no? Que salen un poquito, pero te dicen, no, eso rapémonos todos. ¿Sí? Y no, dice la escritura, dice que usa el cabello corto, no dice que se haga tonsura. Afirmando con este texto, que vuelvo y digo, esto es en un contexto sacerdotal. Porque yo preguntar, bueno, esto es lo que es contexto sacerdotal, pero las personas, no falta el genio que diga, pero es para el sacerdote, no para mí. Bueno, entonces, ¿qué dice hoy para nosotros? Que es honroso y decoroso que la mujer use el cabello largo y que el hombre use ¿qué? El cabello corto, no rapado. Pero de las incisiones no dice nada. ¿Cómo? De las tatuajes. ¿Tú crees que- De las incisiones. ¿Qué es una incisión? Pues por ejemplo, hoy en día hay algo que se llama, Pero hay- una cosa pero que hay- es cutting, que se hace, por ejemplo, he visto que hay una nueva moda que ya no son tatuajes ni siquiera,
sino simple y sencillamente que agarran una cuchilla y con la cuchilla Hacen pues van la al lugar cicatriz. y se hace la cicatriz. Sí, Creo que es esa, tum, 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 se hacen esa y les queda ahí. Es que el tatuaje es una cicatriz. Sí, el tatuaje es una cicatriz porque hace. Pero Pero es esa una nueva especie, también, es una especie de tatuaje que te levantan, El- te el- quitan la piel, entonces queda ahí la cicatriz. sí las he visto varias veces. Pero esa orden no es para nuestro pueblo, no te das censura sobre tu piel. Para lo dice en otro lado, no sé dónde está. Sí. Pero ya esto es En la para anterior nuestro versión. pueblo. O sea, incluyendo al sacerdote, sin incluir al sacerdote, llamémoslo así. ¿Sí? No te das censura sobre tu piel. O sea, no te harás nada sobre tu piel. No porque lo consideremos divino, no porque consideremos el cuerpo divino. No porque no lo consideramos divino. Vosotros sois templo de la Ruach. Vosotros sois un caparazón para la Ruach. ¿Sí? Mira, aparte que los tatuajes son en cierto modo dañinos, ¿no? Pues yo digo a veces, si uno tiene una pared y usted le empieza a meter puntillas, cuando la pared ni siquiera No, yo lleva. digo, El Dígame, capítulo 19, versículo 27 dice: No haréis tonsura eso es para el pueblo. vuestras cabezas ni dañaréis la punta de vuestra barba. Ese no es para el sacerdote, es para el pueblo. No te harás Igual, censura. 19, 27. Igual, ¿no? Sí, casi igual, sí, igualito de Sí. Claro, los Pero sacerdotes digamos que Ah, dice ¿sí? no lo hagan y uno dice bueno no lo hago, pero espiritualmente ¿qué tiene eso de trasfondo? O sea, Pero ¿por es que me dijiste qué? que ¿Qué no. sucede? Sí, no dijiste de Que que Pero, diga que digamos, no hagan la punta Escucha de un la momentico, pero ¿qué ocurre si por ejemplo yo ya tengo eso? Yo no puedo, ¿cómo hago? No puedo, tampoco me está diciendo es que yo me lo tengo que quitar, dice que no lo haga, ¿sí o no? Y si no Sí, lo hago, pues no obviamente lo lo hago. que Y si ya yo hace llegué es otra persona. a los pies del creador ya con un tatuaje, Sí. pues ni modo, yo no tengo que hacer. Ahora Sofía me está diciendo es que tengo, lo que pasa es que eso es una vinculación con culturas antiguas, paganas. Eso de los tatuajes, los piercing, eso no es nuevo, eso es tan viejo, eso es viejísimo, eso es de los indios, de una cultura más antigua de los indios, de sacerdotes antiguos, de los mismos egipcios estamos hablando. Entonces, rituales. claro, sí. Pero Entonces, rituales. ahora yo entiendo la pregunta por este lado, listo, que me mande a hacer aquí y que me mande a hacer una flor, ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando oren por mí va a salir el espíritu inmundo del el tatuaje de la flor. No, eso no funciona así. Entonces, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurre con eso? Que yo lo que me está evitando el creador es que yo pertenezca a principios de otras culturas antes que cualquier fenómeno no sé, espiritual. No es que me mandé a hacer un tatuaje y anoche los demonios me alzaron y me mostraron el quinto averno, ¿no? Yo no creo que llegue a funcionar eso. Simplemente es un tatuaje que pertenece a otra cultura. ¿Qué pasa si una persona se rapa aquí? Pues hombre, es algo pagano, es algo que usan los sacerdotes, no lo usen, no lo hagan. Todo eso tiene una vinculación, bueno, que toda cultura de todas maneras tiene. Ahora, miremos más bien a fondo, ¿por qué la gente trae esa tendencia? Pasen los siglos. Miren usted eso, despacio. Las personas, miren, traen esas tendencias independiente de que esté o no esté de moda, porque en mi época también estaba de moda algún tipo de tatuajes. De pronto no había la tecnología que hay ahora para hacerlo, pero que se hacían tatuajes, se hacían tatuajes. Sí, ¿por qué el hombre nace con esa tendencia independiente de que la Torah lo discrimine o no? ¿Por qué el hombre nace? Preguntémonos más bien. Es una conexión al oscuro. Pregúntese usted por qué yo tengo cierta tendencia hacia las cosas caídas sin que nadie me las haya enseñado. Porque se viene atrás. ¿Por qué qué? Porque antes de que, ¿por qué yo tengo esa tendencia, por ejemplo, de haber buscado en algún momento brujos o brujas? ¿Por qué otro tiene una tendencia a cierto tipo de música? ¿Por qué otra persona tiene tendencia, por ejemplo, a ciertas modas como los piercing, como el que les nace eso internamente, de una forma, de algo fuerte, porque lo hacen y lo disfrutan? ¿Por qué nace eso? ¿Por qué trae esa inclinación? ¿Por qué trae la inclinación, por ejemplo, de hacerse el nai o la bolita o cualquier cosa en la cabeza? ¿Vamos a estar? Sí, debe ser. ¿Por qué? Pregúntense ustedes, o ustedes en sus vidas personales, mi inclinación, ¿por qué la tengo si ni siquiera a mí me la metieron? A mí nadie me dijo, por ejemplo, qué fascinante o no fascinante es un tatuaje, simplemente me lo hizo. Qué fascinante o no fascinante, simplemente una música. Yo simplemente escuché esa música y algo me atrajo, algo me atrapó de eso. ¿Cierto? Y a uno será reggaetón, otro será rock pesado, otro será metálico, otro será, no sé, los boleros, en fin. Algo de vuelta me atrajo. Eso es una conexión con lo oscuro, ¿no? ¿Cómo? Eso es una conexión con lo oscuro y tendrá que ver con nuestros antepasados.
Menos que nuestras familias en los antepasados hay quien practicará magia, brujería y eso. Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Eso tiene que cumplir en nosotros para lo bueno y para lo malo. O sea, Él tiene que visitar la maldad de nuestros antepasados hasta nuestras generaciones, obviamente. Y Pero también, bueno. si se corta eso, ya. Ah, sí, ya. Sí, un final ya. Y por ejemplo, los tatuajes, ¿no? Ya yo decía, por ejemplo, utilizar determinadas, digamos, figuras en el cuerpo, sin necesidad que sea un tatuaje, digamos, yo utilizar una camisa con el pentagrama, ¿sí? Eso tiene también un significado y también es una conexión al oscuro y pues la gente, como por ejemplo el uso de talismanes, ¿sí? Utilizar piedras o figuras en todo el cuerpo, ¿sí? Eso es una conexión al oscuro, precisamente por eso viene de los antepasados. Sí, Pero eso también hay muchas cosas son modas, o sea, yo como, bueno, una niña de 12, 15 años que se pone un collar que todo el mundo tiene, pues sí, obviamente sabemos que lo está haciendo por moda, pero pues eso tiene un significado, no sé, cómo uno meterle a las niñas que tienes que buscar el significado de todo lo que te pones, usas y ves y, bueno, mejor dicho, de todo. Sí, yo lo Y entiendo. eso no será, Nelson, un poco también lo que nosotros hemos hablado, y es que es algo, porque no todos tenemos la misma tendencia hacia lo mismo. Correcto. Algo con lo que, a lo que estábamos hablando hace un momento, allá nos contaminamos y Puede venimos ser. con esa tendencia. Sí, Que pues sí. para usted los tatuajes, para mí, ejemplo, la música, ¿no? Sí. Sí, no, es que vosotros tenemos tendencias, todos. Pero ¿no? De probablemente, algún tipo, de alguna sí, forma. esa tendencia es sumado a lo que dice Sergio, con lo que también nos contaminamos allá, Sí, que pues perpetúa eso que toma asidero. claro, Sí, y si usted mira todo eso es desobediencia al creador. O sea, el creador sabe que traemos eso, entonces él no nos limita. Dice, no haga eso, porque mi tendencia es hacerlo eso. Que algo interior a ella le impulsa a hacer eso. Y no creo que sea una simple moda, es mucho más profundo. Sí, bueno, sí. Yo creo que desde pequeños. Exacto, eso, allá quiero llegar, que hay cosas que desde pequeños, sin que alguien le insinúe a uno algo, uno tiene esa inclinación. 21:6. Santos serán a su Elohim y no profanarán el nombre de su Elohim, porque las ofrendas encendidas para Hashem y el pan de su Elohim ofrecen, por tanto serán santos. Ahí le está diciendo el por qué. Porque ellos tienen acceso continuo al lugar santo y al lugar santísimo, y como le dijera, si andaran contaminados a toda hora, ¿cómo harían? No pueden entrar. Y si entran, ofrecen mal el holocausto o la ofrenda diaria, porque el tipo va a estar a toda hora. Exacto. Pues digo, se imaginan un chorrero de una población de 2 millones, 5 sumos sacerdotes haciendo todos los días sepelias. Entonces, no, hermano, otra vez corra para el charco, purifíquese, no, que el vecino tras de la mujer, corra para, no, que la mujer del flujo de sangre, corra para una mujer de sangre. Entonces, el hombre no podría oficiar sus actos, ¿cierto? De sacerdote. No estaría ahí porque de hecho no sé. No tenía formas. Sí. Listo. Sigamos. 7. Con mujer ramera e infame. Y me gustaría saber la palabra o infame, el hebreo de la palabra infame. Halal, perforado, cadáver, herido, homicida, infame, llagado, matanza. Bueno, y la otra Torah que dice ahí en la Torah. No desposarán a una mujer ilícita o a una mujer profana, y no desposarán a una mujer divorciada de su marido, ya que cada cohen es santo para su Dios. Y aquí dice, no deberán casarse con una mujer inmoral o una de una relación prohibida. Tampoco podrán casarse con una divorciada, porque él es sagrado para Elohim. Voy a leerlo en el 21:7. Dice, voy a contar y como están. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Elohim. ¿Cierto? Así. Sí, la palabra profana es halal. Halal, que la estoy viendo en el hebreo. Halal. Y significa, ya le digo, significa perforado, muerte, contaminado, asesino, cadáver, dar, herido, homicida, infame. Pero también ahí aparece una gerusha, que es de guerra. Gerusha, sí. Abajo lo veo, sí. Ya digo qué significa. Beisha gerusha. Dice divorciada, una mujer que fue rechazada, una mujer que tuvo problemas y la echaron.
que la palabra infame no me cuadra ahí, no. Es que el hebreo aquí, la Reina Valera 60 no esa palabra infame. Pero la palabra sí es... ¿Ya fue el hebreo original? Sí, aquí estoy. O sea, en el texto hebreo. En el texto hebreo. ¿La leyó Soná? Soná, ahí está. Dice así: Isha soná bajalal lo yikahu. Gerusha, no, ve. Beisha gerusha, hasta ahí llego. Un momento. Neisha lo Chikahu. Pero ya leyó los tres tipos, ¿sí? Sí. Que son Soná. Sí, Ese Soná que es. ya le digo. Dice: alguien que comete fornicación o fornicario. O sea, es una mujer fornicaria. Luego sigue la otra, profana, que es la palabra bajalal. Esa palabra significa profana, pero ya le digo qué significa. Significa herir, disolver, profanado, perforado. ¿Cuál está leyendo esa? Bajalal. Es la tercera palabra del... Sí, Bajalalal. Bajalala, sí, bajalala. No, realmente la raíz es esta. O sea, llegaremos al punto, porque mira la redacción del texto. Dice, con mujer ramera o infame. No dice y infame o e infame, sino dice o infame. Con mujer ramera o infame. Dime. Con mujer ramera o infame. O sea que tienen prácticamente como la misma categoría, ¿no? Y esa mujer infame, la palabra la raíz de las raíces usada. Como si hubiera tenido muchas parejas y no tener una esposa. Por eso la compara al nivel de ramera, pero que no haya ejercido la profesión de ramera. O sea, yo hago la profesión ramera, perdone, ¿sí? Lo puse decente. Ah, sí. Entonces, es una mujer, sí, que tuvo muchos hombres, pero que no tuvo, como la mujer que tuvo muchos, dice ninguno de ellos es tu esposo. Alguien así. Entonces, por eso lo coloca al mismo nivel. Ramera o profana, que tuvo muchos individuos, pero que no ejerció la prostitución como negocio. ¿Y cuál es más grave? ¿Cómo? ¿Cuál es más grave en ese caso? Pues por ahí es un proverbio para escondido, dice Ya se lo comenté. que es más grave cuál. Por lo menos las prostitutas cobran. Correcto. Por lo menos las La prostitutas cobran. infame. Sí, es más grave la infame. Porque el sacerdote es santo de Elohim. Ahí hay una eventualidad. No está hablando del sumo sacerdote. Está hablando de los sacerdotes. No lo olvides, sacerdotes. Y dice arriba, habla a los sacerdotes hijos de Aarón. O es para los sacerdotes, no para los hijos de Aarón. Sí, habla a los sacerdotes hijos de Aarón. Por cierto, ¿sabía que un colado? Sí. ¿O se está refiriendo a Pinjas? Pero es que se sabe que los sacerdotes son única y exclusivamente de descendencia de Aarón. ¿Para qué tiene que decir hijos de Aarón? Ustedes precisamente para eso, para blindarlo. Dice, continúo, le santificarás, por tanto, le santificarás por tanto, pues el pan de tu Elohim ofrece, santo para ti, porque santo soy yo Hashem, que os santifico, y a mí me encantó esto. Le santificará por tanto, pues el pan de tu Elohim, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Hashem, que os santifico. ¿Quién me santifica? Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Wendy? Y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice entonces, el mismo Dios de paz os santifique por completo.
Entonces, los misbot que da Akadosh Baruj Hu para los sacerdotes, pues obviamente tenemos, el trasfondo es que el sacerdocio es muy diferente al sacerdocio de las poblaciones o de las culturas paganas, lo cual quiere independizarlos, incluyendo desde la vestidura, incluyendo los tatuajes, incluyendo el peinado, no, incluyendo todo. Tenían que ser totalmente diferentes a los otros, no porque fuera una moda, porque haya establecido Akadosh Baruj Hu esa norma. Dice, así los santifico a ustedes. Y por antes de la mensaje dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué es santificar entonces? Ahí nosotros siempre hablamos de unos 4 términos que son santo, santidad, santificación, santo, santidad, santificación. ¿Son 3 o 4? Santo, santificado, santificar. ¿Cierto? Eso con los 3. ¿Qué es una persona santa? Apartado. ¿Qué es alguien que está en un proceso de santificación? Ya lo dije, le dije ¿Qué es santidad? Que es, pues, la escritura dice, sin santidad nadie verá al creador. Nadie va a ver al creador, nadie, por más santo que sea. Nadie verá a Dios. Es una conexión entre Yeshua, nadie verá a Dios. Sí, porque el creador eso no lo ha dicho nadie, ¿quién lo va a? Entonces Yeshua enseñó ahí uno. No, es que el texto no habla de verlo o no verlo, es una forma de expresión. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre seguir los misbot, entenderlos, comprenderlos, hacerlos, entre una persona que dice, por ejemplo, que la ley está abolida? ¿Qué está quitando él de su vida? No digan que la santidad, díganlo duro, ¿quién dijo? La manita, allá. ¿Quién más? Cuando unas personas, por ejemplo, el cristianismo, que dicen que la ley está abolida y que los misbot sí, pero que unos sí, pero que otros no, que los no, pero que sí. Bueno, en fin. ¿Qué están quitando ellos de su vida? Natural. El proceso de santo, santidad, santificación. ¿Cuál es los 3? Como orden de la ley. Yo soy quien os santifico. Yo considero que las 3. Santos somos, dentro de la iglesia cristiana somos santos, escogidos, elegidos, eso sí no lo podemos negar. ¿Sí? El problema es de ellos, ¿qué cosa? El proceso de santificación. Porque es que la santificación hace que yo vea al Eterno. Es una conexión, una relación. Sí, es el resultado final. La santidad es un resultado. Es un resultado. La santificación es el proceso que me lleva a la santidad. Entonces, la santificación, ¿cómo se logra? Yo soy quien os santifico. Aquí dice el texto. Porque santo soy yo, Hashem, que os santifico. O sea, cuando la persona dice que la ley está abolida, que los misbot, que son practicables, no se practican, lo que la gente está coartando, ¿qué cosa? El proceso de santidad. De santificación, ¿no? El proceso. De santificación, perfecto. Proceso de santificación. Y cuando yo corto el proceso de santificación, ¿qué estoy haciendo? Pues me aparto de Dios. Me estoy apartando aún más de Dios. ¿Qué creen? Alejándome la santidad. ¿Qué ocurre cuando todo esto que hacemos de Torah se pone en práctica? ¿Qué estoy elevando? ¿Qué estoy haciendo yo? Elevando mi nivel de conciencia. Se los he dicho 2.343.000. Elevando mi nivel de conciencia. O sea que yo percibo bien qué es el bien y el mal. Cuando yo hago un proceso de santificación, dentro de mi ser, el nivel de conciencia se eleva. Al elevarse mi nivel de conciencia, como dice el libro de Hebreos, tengo ejercitados los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. De lo contrario no, soy simple, como lo que sea, hago lo que sea, celebro lo que sea, paso por donde sea, me pongo lo que sea, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque soy simple. Entonces eso hace que a mí me santifique. Nosotros, para terminar, estamos a puertas de encontrar secretos que tiene el sacerdocio de Melquisedec, que no se los ha dado el Creador a todo el mundo, porque nosotros estamos fallos, es por eso. Es por los secretos que escondía el sacerdocio de Melquisedec. Era tan profundo
tan profundo. El sacerdocio Melquisedec que Akadosh Baruj Hu utilizó a Moshe, Yetro instruyó a Moshe, y dentro de esas gran altura espiritual que consiguió nuestro profeta Moisés, es el que llegó a lanzar una vara y convertirse en serpiente. Aunque yo sé que el que hizo eso fue el Eterno, obvio, pero eso no se lo hace el Creador a cualquier persona, ¿me entiendes? O sea, él no va diciendo, venga hermano, ¿usted qué está haciendo? Venga, coja ese palito y échalo a la tierra que se lo va a convertir en serpiente, no tengo nada que hacer. No, era porque él entendía eso, él estaba a la altura espiritual, él tenía tanta altura espiritual que él entró a esa zarza. ¿Se acuerda dónde entró? Al puro nivel de adentro. ¿Sí se acuerdan que está adentro? El Malak. Y era tanto el poder espiritual que manejaba el sacerdocio Melquisedec que simplemente el sacerdocio levita desapareció. Y miren que no dice donde hay cambio de ley, hay cambio de ¿qué? De sacerdocio. O sea que nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, y ahí es donde están escondidos los grandes secretos espirituales. Y es lo que a nosotros nos toca, pues hombre, créanmelo, meternos con el Creador, para hacer cosas profundas espirituales que usted ni se imagina, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Son las que el Eterno tiene preparado para los que le aman. ¿Quiénes le aman? Pues los que estamos buscando en la Torah. O sea, el alto nivel espiritual, el alto poder espiritual, porque esa semana estaba echando cabeza algo. El nivel de impureza de nuestra nación, ¿a qué nivel estuvo? En Egipto. Pero Rachi dice que es 70 veces 7. De mal. De mal. ¿Se imagina? Esta nación no ha llegado a ese nivel, que el Eterno ha dilucidado chispas de la Torah, como somos nosotros, cositas, porque nos ha dado cositas chiquitas, pero grandes, ¿cierto? Para nosotros, es que en estos tiempos nosotros empezamos a ser verdaderamente personas poderosas espiritualmente, porque ahí está el secreto. O si no, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y nosotros? Bueno, entonces, nosotros estamos tratando de echarle uña a ese gran sacerdocio que se perdió y que nosotros lo tenemos. Y que eso debe estar debajo de las nalgas del Papa. Y que todos esos libros están ahí metidos. O los quemaron, los han enterrados en algún lado. Y nos toca echar uña de lo que haya. Echar mano de lo que encontramos. Y sin embargo, sabemos que Dios nos ha elevado a niveles espirituales buenos. O sea, que ya vamos bien, pero nos falta. ¿Vale? Bueno, y termino con esto, terminamos, paso 9, 21:9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Dice la hija del sacerdote, solamente la hija del sacerdote. Si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, ¿qué más será? Al fuego. O sea que si lo pusieron ahí era porque sí había ocurrido. Sí, o lo más seguro, ¿sabes qué? Que en las otras culturas acostumbraban que los hijos de los sacerdotes fueran prostitutas. De ahí nacen grandes cultos a la diosa de la fertilidad que eran basados en la prostitución. ¿Sí? Ahí también coge y para el chorro. Dice, si su hija empieza eso, toca quemarla. Tenaz, ¿no? Sí, se la pusieron quemada, nada que para acá ni nada. Y el sumo sacerdote, ahí sí dice el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Qué dice la Torah en cuanto a descubrir su cabeza? ¿Y cuándo? ¿Y en qué momento? Señor, no entendí la pregunta. Acuérdate que ese pasaje dicen que lo dicen, ¿no? Que los sacerdotes tenían rastas supuestamente, ¿no? Basados en este pasaje. Dicen eso, pero obviamente eso no es verdad, pues yo no creo que sea verdad, pero dicen que la fase era como, o sea que ellos tenían prohibido cortarse el cabello en toda su vida, muy parecido al voto nazareo. Sí. Lo que hacen los rastas. Sí, y que se dan el cabello. Pero hay un pasaje por ahí que dice que no estará desgreñado. ¿Se acuerda que hay una? Sí, la palabra no es tanto desgreñado, sino desordenado. Correcto. Sí, es así, despeinado. O sea, el pasaje dice que el sacerdote no estará despeinado. Eso dice la Torah. Dice. Aquí dice que no debe dejar el cabello largo. En el pasaje 10. Dice no debe dejarse el cabello largo. Sí, también dice aquí en la Torah que yo tengo. ¿Qué dice esa
Sergio, el 10. ¿Cómo así? Es diferente a lo que está aquí. ¿El caballo largo? Sí. 21:10. Sí, ahí. Es que cuando dice eso, no es... El Cohen Agad. Dice el Cohen Agadol, que es el catalogado el más alto entre sus hermanos, el que en cuya cabeza el aceite de la unción es derramado y quien es dedicado como Kadosh para ponerse las vestiduras. No se descubrirá su cabeza, no rasgará sus ropas. ¿Sí? ¿Cómo dice esa Torah, Sofía? El Cohen que se ha exaltado por encima de sus hermanos, sobre cuya cabeza se vertió el aceite de la unción y fue investido para llevar las vestiduras, no se dejará crecer el cabello y no desgarrará sus vestiduras. Ese también dice esta Torah, dice no descubrirá, no dejará crecer su cabello. Y no se parece que en las traducciones Reina Valera dice... Lo dije al contrario, sí, no descubrirá. No es así. Conclusión. Entonces, no descubrirá. No dejará como largo el cabello. No dejará largo el cabello. Largo. Aquí me meto en 30 días. No se dejará crecer el cabello. Esto quiere decir que no deberá dejarse el cabello largo en señal de duelo. ¿Qué es lo que constituye dejarse el cabello largo? No cortárselo durante más de 30 días. Y está hablando por el contexto de la muerte de la hija. ¿Sí me va a entender? Pero el man establece los 30 días basados en su experiencia. Sí, no, eso no dice ninguna, es una orden halágica. Sí, Que no sabemos el duelo, no sabemos. Además, si el tipo es calvo y nunca le crece el cabello. No hay unas culturas que el cabello no les crece tan rápido como a otras. Eso no puede ir. No, sí, por ejemplo, y si el tipo era por ejemplo, si el hombre, por ejemplo, fuera de pelo quieto, o sea, no es lo mismo que crezca de 30 días. De hecho, a de hacia abajo crece sobre Exacto. Sí, dice, ni entrarán donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. En el 11. Diferente al sacerdote, que está hablando de quién? Del sumo sacerdote. Es diferente. Lo han hecho porque tienen que hacer esos cambios, digamos, el Eterno dijo alguna de estas leyes para el pueblo. Ahora las repite para los sacerdotes y las repite para los sumos sacerdotes también. ¿Por qué tanta reiteración en un mismo? No, pero, los sacerdotes. pero por ejemplo, el de Profaná, el de ahorita que se el de la calvicie, y de ronsura. Tonsura. 5. No, pero está en el 19 también. 19, 27. Estaba para todo el pueblo. 27 o 29. Pero no haré tonsura en vuestras cabezas ni en la punta de vuestra barba. Y acabo de lo repite para los sacerdotes. O sea, los sacerdotes serían de otro pueblo. no sigo sin entender la pregunta. O sea, porque lo reitera tantas veces para diferentes. Si lo da para el pueblo, pues se supone que debería también aplicar. No. Lo que pasa es que estamos en la norma del ser humano. Yo asumo. Como no dice la ley eso, entonces yo asumo y hago otra cosa. Sí, por eso tiene que ser así. Puede dar el mismo mandamiento tanto para el pueblo como para el sumo como para el sacerdote, puede ser el mismo mandamiento y lo reitera en los tres casos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hoy somos uno sacerdote y no está en el, digamos así, 1, 2, 3, para mí me dieron estos mandamientos y el sumo, de pronto el sacerdote quiere tomarse atribuciones de sumo sacerdote y empieza a cumplir cosas que él puede hacer y que solamente puede hacer el sumo sacerdote. O sea, yo entiendo, hay unas leyes sacerdotales, obviamente son para los sacerdotes. Sí, perfecto, acá, sí. Pero estas leyes que, digamos, por ejemplo, de que yo dije no harán tonsura en su cabeza ni la eso también está para el pueblo. También está para el ¿Por pueblo. qué? El sacerdote porque no se apega a esa ley y porque se la tienen que repetir. Porque él después dice, eso lo dieron para el pueblo, no para mí. Eso. Gracias, Dani. O sea, tiene que Entonces dejar por eso especificado. le dicen a él la parte que para él también. Sí. O sea, él no se cría al pueblo, por lo que yo Él no sé qué, no se cría al pueblo, porque no sé las qué. leyes para el pueblo, se supone, así yo tengo un rango. Pero sigo sin entender, regía, no, es que no escucho. O sea, No se cree no se cree del pueblo. No se cree del pueblo, es que no es del pueblo. Él no es del pueblo de Israel. No, de las tribus. Es que tiene un régimen diferente. Un cargo dentro, Claro, dentro de la eso es nación. otro momento. Pero Y tiene que ser, igualmente, no, la Torá también se rige para él. y tiene que ser levita. De ahí ya empieza, y eso fue lo que peleó
Coré. Digo, pero si yo también soy levita. ¿Sí o no? Coré era levita. Digo, ¿yo por qué no puedo hacer el sacerdocio? Digo, no, es que solamente es en Aarón y a sus hijos. Y ambos son de la misma tribu. O sea, no era ni siquiera tanto por la etnia, era por el cargo que desempeñaban que los hacía diferentes a los otros. Y de pronto el pueblo, ejemplo, voy a poner un ejemplo. Al pueblo se le decía, pueblo, el pelo corto para los muchachos, vale. Sacerdote, el pelo corto para ustedes. Y el sumo sacerdote, pelo corto para ustedes. ¿Por qué lo reitera en los 3 puntos? Porque si no lo reitera en los 3 puntos, el sacerdote o sumo sacerdote dice, no, pues yo lo uso largo. Entonces se está excluyendo el mandamiento Del pueblo. del pueblo. Es que los mandamientos del pueblo son muy para mandamientos. Por ejemplo, el sacerdote Yo dice que entiendo que el sacerdote tiene mandamientos diferentes, claro, porque tiene que regir el sacerdote. y porque él entra en lugar santo, porque ofrece, exacto, él tiene su camello, ¿sí me entiende? Él no tiene que andar. Él no tiene que estar allá tanto con el Obviamente la tiene que pueblo. hacer. Exacto. Pero una ley que para mí pues, es básica, Sí. como esta, Es que no sí, debería ser tan reiterativa es que sí, si es yo que soy del pueblo. si así yo, tenga el cargo de si yo sacerdote. soy del pueblo y yo no la veo, yo practico otra cosa. Si a mí no me la dan, si no se la dieron al sacerdote, pues yo digo, el sacerdote, por ejemplo, el sacerdote usará el pelo corto. No se la dieron al pueblo, entonces digo, bueno, yo uso el pelo largo. ¿Cuál es el problema? Pues sí, pero la Torah se le dieron a un levita. ¿Cómo? La Torah se la dieron a un levita. Sí, pero para Israel. Por Pero eso, para por Israel. eso mismo, para Israel. No están en la razón. Sí, para Israel. Porque le tiene que reiterar un mismo a él Vuelve- cuando se supone que es para Israel. No, no, Listo, no. en la ley de sacerdotal. Eso, es que ahí es donde tienes que meter. Aquí está en el sacerdotal, ¿sí? Eso es sacerdotal. También, pero yo no veo que cuando entres al templo harás tal cosa. O sea, cuando digo sacerdotal, es que no tiene que ver con ninguna labor del sacerdote. No, hay unas cuestiones físicas que también cuestan para el sacerdote como para nuestro pueblo. Al sacerdote le dice, usted, ejemplo, al sacerdote le dice, la palabra es desgreñado, usted tendrá que andar peinado, llamémoslo así, no dice el texto, ¿cierto? De pronto ese texto no va para el pueblo. ¿Sí me van a entender? Solo para el sacerdote. Entonces los del pueblo dicen, nosotros podemos andar desgreñados. Sí, y podría ser, y podría ser. Dice, pues eso solamente es para ese man. Sí. Y podría ser. Ahora, podría decirme también a lo mismo, a usted pueblo, tampoco anden desgreñados. Porque Pues se sí, la repite. me la repite. Entonces, una pregunta. En Hattah hay un sacrificio para cuando el sacerdote falla. Esa clase de sacrificio, él lo hace cuando inflige algo en relación con el sacerdocio, o digamos en esto también lo haría. O sea, por él, o sea, por el sacerdocio. No por el pueblo. Como él, como- O sea, si él no cumpliera esta no Tendría que hacer un sacrificio por él. por él o por el sacerdote, por él como sacerdote. Por él ¿sí? como sacerdocio. Sí. Como Pero no sacerdote. por algo relacionado a quien cumplió el sacerdocio, Por sino eso- por él como por eso- persona No, por algo, que por peca. ejemplo, que degolló mal él, que... Ah, es una acción, eso es una acción sacerdotal. Pero no por eso. Es Sí, correcto. sí. Entonces tiene que hacer un sacrificio por eso, por esa acción que hizo mal él. Ya. O sea, todo sería... Entonces, quedamos así.